Y nos acompaña el profesor Rommel Escarriola, historiador, y yo estoy segura que mucha gente que se encuentra desde casa viéndonos conoce al profesor Rommel Escarriola. Buenos días, bienvenido hoy 3 de noviembre en la mañana. Sí, muchas gracias y además por estar al lado, en el centro, o ustedes deberían estar en el centro, de dos encantadoras damas. Gracias, profesor. De verdad que bienvenido. Para nosotros es un honor contar con su presencia y más porque cada vez que lo escuchamos nos instruimos de mucha historia. Profesor, precisamente la historia de Panamá, un día como hoy, 3 de noviembre, está muy ligada a todo lo que hablamos hace un momento, el tránsito que recurre o que transita por Panamá, todo lo que tiene que ver con el canal de Panamá, con nuestra economía. Toda esa historia también se involucra mucho en lo que ocurre en nuestro país desde hace siglos. Sí, que creo ustedes lo afirmaron anteriormente, donde Panamá, mencionaron desde la época colonial, jugó un rol importante a pesar de que los españoles no habían llegado como centro de paso. Después, posteriormente, con la llegada de los españoles, como ustedes bien dijeron, en 1501, con Bastidas, y después en 1502 con Cristóbal Colón, en su cuarto viaje, Panamá fue un país de tránsito, y bien lo menciona el doctor Octavio Méndez Pereira en un opúsculo Panamá, País y Nación de Tránsito, que nosotros somos un país abierto, no como otros países centroamericanos. Nosotros somos un puente de comunicación, y lo fuimos en la época prehispánica, en la colonia. Por aquí pasaron las recuas de mula cargados con el oro y la plata del Potosí, y la ruta principal de comunicación entre Suramérica y la península o Europa fue a través de Panamá, y seguiremos siendo para el resto de nuestra vida. Buenísimo, profesor. Conozcamos un poco sobre esas ventajas que logró obtener Panamá como país al momento de separarse de Colombia. Hoy, 3 de noviembre, pues estamos recordando de 1903, sí, tras la Guerra de los 1000 días, pues obviamente todo esto que ha conllevado una historia a lo grande. Bueno, siglo XIX, antes de la independencia, tuvimos excelentes panameños, que no voy a hacer la lista porque es muy larga. Y algo que yo sí quisiera mencionar es que la historia de Panamá es tan rica y tan hermosa como la historia de Inglaterra, de los Estados Unidos, pero hay que buscarla, hay que amarla, hay que tenerle pasión y buscar en las raíces históricas, en las raíces, y construir la memoria histórica de nuestro país. Obviamente, como usted lo dijo, la Guerra Civil de los 1000 días, que es el antecedente de la independencia, que fue de 1899 a 1902, la unión entre liberales y conservadores, entre dos partidos que se habían batido a tiros durante todo el siglo XIX, fueron los que hicieron un alto en 1903 para llegar a un acuerdo. El acuerdo era construir un nuevo Estado y una nueva república. Por eso es que la bandera nacional se encuentra el color rojo, que representa al Partido Liberal, y el color azul, que representa al Partido Conservador, y el blanco, que representa la paz. O sea, la bandera nuestra nacional es la unión de dos partidos en una coyuntura histórica para crear una república, y después de una sangrienta guerra civil, y se ponen de acuerdo y crean la república. A crear la república hay que crear escuelas, porque no teníamos escuela. Había que mejorar la salud, la salubridad. Y imagínense, un país que nace producto del centralismo colombiano, como departamento. Nosotros éramos un departamento de Colombia. Ya la idea de Justo Arosemena sobre el Estado federal, sobre esa autonomía, ya la habíamos perdido. Y nos habíamos convertido en un departamento. O sea, construir un Estado sin dinero, construir un Estado y una república sin riqueza. La riqueza estaba en el canal. Y nos enfocamos entonces en construir un canal.
y el Partido Conservador, que es el que asume el poder en 1904, producto de una elección del doctor Manuel Amador Guerrero en la Asamblea Constituyente, donde se redacta la Constitución en 1904 y se nombra a Manuel Amador Guerrero. Panamá tenía un reto: ser república, el agro atrasado, o sea, el interior atrasado, las escuelas atrasadas. Miren que voy a ir un poco más atrás, que no debería hacerlo, pero lo voy a hacer. En toda la historia de Panamá, desde la llegada de los españoles, solo hubieron 2 universidades. Profesor, y precisamente ahora que usted habla acerca de la educación, Ajá. de las escuelas, de todo lo que tiene que haber, ¿se podría decir qué tanto ha tenido desde aquel entonces hasta la actualidad un avance? Porque esto que usted acaba de mencionar, pues el tema de las escuelas, de las universidades, todavía seguimos teniendo falencias en la parte educativa. Es obvio. Primero, 2 universidades. Una que nada más duró 16 años, fundada por un cura, dura 16 años, y los que eran profesores fueron encadenados y llevados a España por Carlos III. Los propios españoles cerraron nuestra propia Universidad de San Javier, fundada en 1849, después la segunda en la época de 1840-41 de Tomás Herrera. ¿Qué teníamos entonces de educación? Nada. Teníamos solo la Escuela Normal de Varones y la Escuela Normal de Varones, nada más. Y algunas escuelas privadas, que eran las que funcionaban exactamente en el área donde nosotros nos encontramos ahora mismo, en San Felipe, y en un histórico edificio como es el Hotel Central. Porque aquí estuvo presente Ferdinand de Lesseps y estuvo presente toda la comitiva en este mismo lugar donde estamos hoy, que llevó a cabo todos los planes para la construcción del canal francés. Y después llegaron los norteamericanos, que culminaron la obra. ¿Qué entonces hemos avanzado? Bueno, hemos avanzado a tumbos en éxito y en fracaso. Hay que reconocerlo. No teníamos universidad. Y la Universidad de Panamá se funda en 1935, pero sí había una escuela de Derecho que funcionaba en el Instituto Nacional en 1918, y una escuela de farmacia en el 18 y una escuela de agrimensura. Habían cursos de matemáticas en el Instituto Nacional, eso fue en 1916. De la Escuela Normal de Varones se fusiona posteriormente y se crea ya en 1910 el Instituto Nacional, que es un ícono, un colegio ícono histórico, porque hablar del Instituto Nacional es hablar de la historia nacional. Sí. Así es, profesor. Sí. Y adentrándonos un poquito en el tema también, pues que a los televidentes les encanta, refiriéndose con el tema de la separación de Panamá de Colombia, escuchamos parte pues de las ventajas, también sé que hubo como consecuencias al respecto. Usted, como conocedor de la historia, ¿alguna que nos pueda compartir? Las consecuencias de la separación. República. Bueno, la consecuencia de la República es obvia. Firmamos un tratado, bueno, no lo firmamos nosotros, lo firmó un francés, Así es. ¿no?, que estuvo aquí presente casualmente en este lugar histórico, y perdemos el canal. O sea, luchamos todo un siglo XIX para ser independientes, y después nacemos como república, pero sujetada a los Estados Unidos por el tratado del 18 de noviembre de 1903, a escasos días de la independencia, y eso nos quita la posibilidad de un desarrollo económico en Panamá. Esas son las consecuencias, yo diría, negativas. Las consecuencias positivas es que el panameño empieza a ser panameño, porque antes, en el siglo XIX, decíamos que todos éramos colombianos. Si usted había nacido en Parita, usted había nacido en Chiriquí, decíamos, no, nosotros no somos de Parita, pero nosotros no somos de Parita, somos colombianos. Ahora díganle a un chiricano que es colombiano para ver lo que va a pasar, a ver si meto, no se metan conmigo, ¿no? Profesor, a mí me gustaría traer un poco la historia al presente. También, pues, la educación que tienen en la actualidad los jóvenes, todos los panameños, en temas de historia, en las escuelas.
¿Ha tenido algún tipo de evolución? ¿Usted cree que realmente hace falta más historia en los colegios? Yo creo que sí, de verdad. Pues yo dicto una materia que se llama se denomina Historia de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Dicto también Historia General en un colegio. Y lo que ha sucedido con la historia nuestra es que por ser país de tránsito, un país abierto, no como un país como Colombia, como Costa Rica o como México, que territorialmente no tiene esa influencia de esa cultura extranjera. Nosotros somos un país muy penetrado por nuestra cultura. O sea, ¿dónde escuchamos nosotros más música típica? En la ciudad de Panamá no escuchamos otra música que no la voy a mencionar. O sea, la música típica se escucha más en el interior. ¿Por qué? Porque en el área de la zona de tránsito estamos vulnerados por culturas extranjeras, mientras que en el área del interior es donde resguardan la cultura. Ahora, ¿dónde se hace el desfile de las carretas? En San Miguelito, en Chorrera, pero no aquí en Panamá, en la ciudad. Entonces, con eso nos damos un margen para ver dónde está la autenticidad del panameño. La autenticidad del panameño que traspasa la República se consolida en la cultura nacional. Y con eso construimos una memoria histórica que hay que defender. En el plano de la educación, ¿hay falencias? Definitivamente que sí las hay. Bueno, profesor, ojalá y que esto pues ayude también y sirva para que nuestras autoridades traten de impulsar más que el tema historiador, el tema educativo, sobre todo pues hablar de nuestra cultura, de nuestra historia en los colegios, que bien también hace falta a la población panameña y sobre todo a los más jóvenes. Gracias, profesor, por estar con nosotros hoy, por acompañarnos en la mañana y para hablar un poco de esa historia del 3 de noviembre. Gracias. Así es, un gusto tenerlo por acá.